Buenos días, niños y niñas. Espero que estén en sus casas con su familia. Bien, hoy daremos comienzo a la clase número 3 de lenguaje en los cuartos básicos A, B y C. Nuestro objetivo de hoy será leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Partamos. ¿Qué son los textos narrativos? Los textos narrativos son relatos de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo del tiempo. Conocemos algunos, como son el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela, el cómic. Recordar que son narrativos porque narran, es decir, cuentan una historia a través de párrafos o imágenes, incluyendo sus personajes y algunos elementos. Estos elementos narrativos son, como decía, los personajes, que pueden ser principales o también llamados protagonistas, los secundarios, que son los que acompañan a los personajes principales. Tenemos el ambiente físico, que es el lugar, el bosque, la playa, etc. El ambiente psicológico es donde están las emociones, alegría, tristeza, amor. El ambiente social se refiere al contexto de la sociedad. Puede ser en el ámbito religioso, cultural, económico. Las acciones, muy importantes, son los acontecimientos que suceden en la historia durante el inicio, desarrollo y final. Hay algunas acciones que son más importantes que otras. Estas acciones van desarrollándose en una secuencia temporal, es decir, que algunas pasan primero, otras después y algunas al final. Se destacan por usar conectores. Tenemos un texto narrativo que ya vimos el año pasado, pero volveremos a retomarlo. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda, como dicen estos niños que están dialogando, son sucesos particulares de una localidad, sus tradiciones. Se basan en hechos verídicos que son verdaderos, pero que también tienen imaginación, fantasía. Como bien dice el niño, recordemos que se escriben en párrafos, como se observa en la siguiente imagen, donde el párrafo comienza con una sangría, termina con un punto aparte. Segundo párrafo comienza con otra sangría y mayúscula y termina con un punto final. Y así un texto puede tener muchos párrafos, pero siempre fijarse que empiece con una mayúscula y termine con un punto. Mitos y leyendas. ¿Qué diferencia hay entre mitos y leyendas? Los mitos son ficticios, explican el origen de las cosas, la creación del mundo. Sus protagonistas, sus personajes son los dioses. En cambio, las leyendas son basadas en hechos históricos de alguna localidad. Sus personajes son con características sobrenaturales. Pero ambos tienen algo en común, como está en el centro. Ambos son ficticios y se transmiten de generación en generación. Antes de comenzar una lectura, tenemos que tener claro algunos pasos para comprender mejor el texto. Primero, releer el texto, es decir, voy a leer el texto 1 hasta 3 veces para comprenderlo mejor. Número 2, subraya siempre las palabras claves o las oraciones importantes. Número 3, enumera los párrafos. Ponle número a cada párrafo para saber mejor buscar la información. Y por último, infiere las palabras desconocidas. Es decir, si una palabra no la conoces, véela según el contexto. Ya sea la palabra delante o la palabra después te ayudarán a saber su respuesta. Como dice aquí la imagen, esta palabra, voy a releer para ver si encuentro una pista y descubro lo que significa. De esta forma llegaré al significado. Lectura de la leyenda El Cóndor y la Pastora la van a desarrollar en la página 154 y 155 del libro del estudiante. Recuerda leerla varias veces hasta comprenderla. Actividad número 1.
leer la leyenda El Cóndor y la Pastora de las páginas 154 y 155. 2. Responder los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 en el libro. 3. Enumera los párrafos del texto. 4. Subraya tus respuestas de acuerdo a las preguntas que te hacen, de modo que evidencies que la respuesta aparece en el texto de forma explícita. Recuerda, además, que debes usar las mayúsculas y los sustantivos propios, mantener tu letra legible y ordenada, argumentar tu respuesta utilizando todas las líneas que aparecen en cada pregunta. Actividad número 2. Debes crear una leyenda en tu cuaderno utilizando el siguiente organizador gráfico. Título. Escribe un título atractivo que tenga un inicio donde plantees dónde ocurre esta historia, cuándo, qué pasaba al principio, el desarrollo, cuál es el problema entre los personajes, qué pasa entonces y el final, cómo se resuelve el problema. Y luego, ¿recomendarías esta leyenda? Sí o no, ¿por qué? Y para terminar, finaliza haciendo un dibujo de la escena que más te gustó escribir. Desafío. Este texto está mal escrito. Hay algunas palabras que están escritas incorrectamente. Tu deber y tu desafío será escribirlas en el cuaderno de forma correcta. Puedes utilizar la ayuda de tus padres o del diccionario para terminar esta actividad. Espero que nos veamos muy pronto en la siguiente clase. Y recuerda, tu esfuerzo y tu responsabilidad te harán cada día mejor. Estamos en contacto y recuerda mandar tus tareas al correo trabajoprimerciclo@cmr.cl. Y te invito a ver la siguiente leyenda haciendo clic en el video. Nos vemos. Hasta pronto.